buenos días para todos, que el Señor les bendiga a todos. Seguimos con nuestra serie sobre el libro de Amós en el capítulo 5, los últimos versículos de capítulo 5. El sermón se intitula Una denuncia a la hipocresía. Amós 5, del 18 al 27. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Leemos la palabra de Dios desde Amós 5, del 18 al 27. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. No me complaceré en vuestras asambleas, y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Hermanos, ¿qué tan rápidos somos nosotros para detectar la hipocresía en otra persona? ¿Verdad que nos es bastante fácil detectar la hipocresía en otros, pero no es tan fácil el autoanálisis, ¿no es cierto? Señalamos a los políticos con el doble discurso. Señalamos a nuestro esposo o nuestra esposa cuando no son consistentes. Señalamos a nuestros hermanos cristianos, pero nosotros. En el caso de Israel, habían muchos que fingían piedad con Dios. Y esto crea otro problema mayor. Porque como el grupo era grande, se alimenta la hipocresía y se propaga, como en el tiempo de Jesús. Todo el gremio de los fariseos, que era grande, fomentaba casi una cultura de hipocresía. Algo pasaba en el reino del norte, en el reino de Israel, en el tiempo de Amós. Y tenemos una advertencia de parte de la palabra de Dios contra estas cosas. Como yo he dicho en el pasado, no es del todo fácil predicar a algunos de estos profetas menores, porque denuncian cosas fuertes. Y yo no pienso que nosotros, ni que nuestra iglesia haya caído en el extremo en que estaba Israel. Yo sé que no. Sin embargo, toda la palabra es inspirada por Dios y útil. Así que vamos a ver qué pasaba en el tiempo de Israel para advertirnos en contra, para protegernos en contra, y si la hipocresía en alguna medida nos ha afectado, nos está tentando, pues confrontarlo y deshacernos de ella. Vamos a ver tres cosas en cuanto a la naturaleza de la hipocresía. Amós desenmascara la hipocresía. Y lo primero que hace la hipocresía es intenta meter a Dios en el asunto. Versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. Los israelitas decían, que venga el día de Jehová. Entonces nos va a dar la razón. El hipócrita mete a Dios. Se justifica ante Dios. ¿Qué decían en el tiempo de Jesús? Cuando Jesús les reprendía. ¿Qué decían? ¿Cuál era su defensa? ¿Se acuerda? Linaje de Abraham somos nosotros. ¿Qué nos va a decir usted? Linaje de Abraham somos nosotros. Y Jesús tuvo que decirles,
si fueran hijos de Abraham, no haría lo que están haciendo. Dios puede levantar mejores hijos de Abraham de estas piedras, de lo que son ustedes. El hipócrita mete a Dios. Hoy en día, ¿cuál sería el pretexto? Ya no decimos el linaje de Abraham porque no todos somos judíos. ¿Qué es de qué manera metemos a Dios en nuestras hipocresías? ¿Somos cristianos o Dios es amor? Dios es amor. Y con eso metemos a Dios como que tiene que defender y alcahuetear lo que yo haga. La hipocresía tiene una naturaleza común y Amós desenmascara esta parte. La segunda cosa, el hipócrita cree que merece la bendición de Dios por lo que hace. En versículo 22, Dios se refiere, si me ofrecieres vuestros holocaustos y ofrendas y animales engordados. Entonces los israelitas creían que al hacer estos ritos, al traer el engordado, ¿verdad? El mayor. Entonces el israelita de ese tiempo tomaba el buey más gordo y lo sacrificaba a Dios. Entonces Dios tenía que aceptar su ofrenda. El problema, bueno, se acuerdan los fariseos también. ¿Qué decía Jesús? Denuncia su forma de orar. ¿Se acuerda cómo oraban? ¿Qué hacían los fariseos cuando oraban? Hasta trompeta tocaban. Bueno, no sé si era literal o no, pero anunciaban que iban a orar. Entonces llegaba en sus trajes y oraban en voz alta en las esquinas para que les viera. Los israelitas llegaban y ofrecían su holocausto para que vieran y para como manipular a Dios. Pero su motivación es egoísta y no teocéntrica. Ahora, Dios había dado sacrificios por medio de los cuales obtener su perdón. Pero fíjese que la incredulidad, el corazón hipócrita, hacía burla de la religión. Porque Dios manda parar todo. Pare todo. Pare los sacrificios y más adelante vamos a ver que dice, pare los cantos también. Porque todo está mal. No solamente el corazón estaba mal, sino lo que hacían estaba mal. ¿Dónde había establecido Dios que ofrecieran? ¿En qué lugar? ¿Dónde debían ofrecer los holocaustos? En Jerusalén, en el templo. ¿Y dónde estaban sacrificando a esta gente? En Betel. Otro lugar de otro invento, sin sacerdotes levíticos, inventaron sus propios sacerdotes, inventaron su propio templo, inventaron sus propias ceremonias. Nuestro catecismo de Heidelberg define claramente cuál es una obra aceptada por Dios. Escuchen. ¿Qué son buenas obras? Respuesta. Únicamente aquellas que se realizan con fe verdadera, conforme a la ley de Dios y se aplican solamente a su gloria. Y no aquellas que están fundadas en nuestras buenas intenciones o sobre instituciones humanas. Padre, es importante que usted le enseñe a sus hijos la obra que Dios acepta, que obedece 3 cosas que los israelitas no cumplían. No estaba hecha con fe, no estaba conforme a la ley de Dios porque lo hacían en otro lugar y no era para la gloria de Dios, era para su propio beneficio. La hipocresía siempre, en tercer lugar, en cuanto a esta parte de desenmascarar la hipocresía o el hipócrita siempre se promete algo mejor para sí mismo y no acepta la disciplina de Dios. Dios mandaba al león para que el israelita se diera cuenta de que no estaba bien. Y él creía poder huir del león. Por eso Dios dice, como el que huye del león pero se encuentra con el oso. Creían que podían llegar a la casa, tirar la puerta y estaban a salvo. El hipócrita siempre se promete algo a sí mismo, mejor de lo que merece. Resumiendo entonces, el profeta desenmascara 3 problemas con la hipocresía. Primero,
envuelve a Dios en su error, mete a Dios en el asunto. Cree que merece la bendición de Dios por lo que hace. Yo voy a hacer, por tanto Dios me tiene que dar. Y en tercer lugar, siempre se promete cosas mejores para sí mismo sin aceptar la advertencia de Dios, la disciplina de Dios. No se somete a la disciplina de Dios, no reacciona. Siempre piensa que merece más. Entonces, el segundo punto es la respuesta de Dios. Encontramos, hermanos, que ya al llegar a estas alturas, más o menos ¿en qué año estamos, Kendall? Más o menos ¿en qué año estamos? ¿Cuántos años antes de Cristo? ¿Cuánto? Más, como 800, ¿verdad? Como 800, 700 años antes de Cristo. ¿Usted sabía, Eitan? Como 750 años antes de Cristo. ¿Cuándo fue el exilio? ¿Desde cuándo Dios tiene a su pueblo? ¿Cuántos años antes de Cristo? 1400, 1450. Entonces ya Dios los ha soportado, no 1000 años todavía, pero como 800 años. Y a estas alturas, hermanos, después de constantes amonestaciones, ahora Dios va a tratar su hipocresía. Dice, los 40 años en el desierto, ya su corazón, ¿lo leyeron? No me ofrecían a mí, en el versículo 26, no me ofrecían a mí sus sacrificios. En su corazón tenían Moloc y Kión. Toda la vida ha sido pueblo rebelde, pueblo hipócrita. Entonces ahora Dios va a tratar duro la hipocresía. Si su pueblo no reaccionaba voluntariamente, Dios los iba a castigar y los iba a despertar a la fuerza. Versículos 19 y 20 dice, como el que huye del león solo para encontrarse con el oso, o el que se llega a la casa creyéndose a salvo, se apoya en la pared, le muerde una culebra. Ahora sí, dice Dios, ya los voy a tratar duro. No va a haber escapatoria. Esto ya lo vimos en los capítulos anteriores. No vayan a creer que van a poder escaparse de mi castigo. Ni lo intenten. Dios declara por su palabra que el culto falso de Israel no solo es una pérdida de tiempo, sino está acumulando más ira. Cada vez que se reunían a hacer culto y cantaban a Dios, más enojado se estaba poniendo Dios. Vea lo que dice versículo 21. Si me ofreciere vuestros holocaustos, no miraré sus ofrendas. 23. Quita de mí la multitud de tus cantares. No escucharé las salmodias de tus instrumentos. Dice Dios, aborrecí, versículo 21, aborrecí sus solemnidades, abominé. Estos términos son muy fuertes. Dios no está diciendo simplemente, no me gusta. No, está diciendo, abominación son. O sea, enojan a Dios más y más. Y 22, no los va a recibir. En el fondo, ¿cuál es uno de los grandes problemas de la hipocresía, hermanos? En el fondo, cree que Dios tiene que recibir lo que yo le doy. Porque el hipócrita no hace sus obras de acuerdo a las 3 reglas bíblicas. No lo hace con fe, no lo hace solo para la gloria de Dios y no lo hace conforme a la ley de Dios. El hipócrita cree que Dios tiene que recibir lo que yo le dé porque yo se lo estoy dando. Esto durante muchos siglos, hasta hoy, la iglesia romanista, la iglesia católica romana, ha caído en un error en este sentido con el sacramentalismo. El sacramentalismo católico practica ex opere operato, es decir, en la operación es efectuado. Así que si la persona va y confiesa sus pecados, aunque su vida no esté conforme a la ley de Dios, al confesar sus pecados verbalmente, recibe el perdón del Padre, del cura, está absuelto con el hecho de decirlo. La doctrina católica romana dice que en la comunión se recibe gracia mientras usted no se oponga. No
no tiene que haber realmente fe. Simplemente mientras usted no se opone a la gracia ofrecida, se recibe ex opere operato, se recibe la gracia de Dios, la obra de Dios. Ahora, yo afirmo que esto es peligroso porque no se está conformando a la definición de Dios de lo que Él recibe. Ahora, hay conceptos neopentecostales hoy que prácticamente caen en lo mismo. ¿Cuántas iglesias creen que Dios tiene que aceptar los bailes, la multitud de cantos, las risas, para no seguir con todas las unciones que se han inventado en estos días? Dios tiene que aceptarlos, no importa si Dios los mandó a hacer o no. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos tienen esa idea? Papá, repito, qué importante es enseñar a sus hijos desde ya que el sacrificio que Dios recibe tiene estos tres aspectos. Tiene que nacer de fe verdadera, fe real. Tiene que ajustarse a la palabra de Dios. No es cualquier cosa que Dios, que su hijo vaya a querer dar, porque lo hace con mucha emoción y porque lo hace con mucho amor. Eso es lo que dicen muchos. Tienen tanto amor. Estos posiblemente llegaban apasionados en Betel. No era el lugar donde Dios había establecido. Papá, es necesario que usted le advierta a su hijo. Tiene que hacer con fe, conforme a la palabra de Dios y para la gloria de Dios, no para que los hombres lo vean. Ahora, yo quiero decir brevemente una palabra acerca de la música, porque parece haber sido un elemento muy importante para Israel en ese momento. Versículo 23 dice: quita de mí la multitud de tus cantares, no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Amós destaca la cantidad de canto. Yo no sé cuántos han participado de cultos que parecen no terminar los cantos. Yo sí. Yo me he tenido que sentarme porque dura tanto el momento de canto. Israel sí, siempre cantaba, hermanos. La religión bíblica es una religión que canta. Desde que Dios sacó a Israel de Egipto, Moisés canta, Miriam canta. Los salmos, 150 salmos con cantos, por supuesto, cantamos de alegría, pero Dios no dice cuánto. Dios nunca estableció, necesito que canten multitud de cantos. Dios nunca dijo eso. Ahora, en este caso, hermanos, Dios pudiera haber dicho que corrigieran sus cantos. Pudiera haber dicho, vea, hijitos, canten menos, canten mejor, canten los salmos, etcétera, etcétera. Pero Dios dice que se callen del todo. Cállense. Sus muchos cantos, cállenlos todos. Sus muchos instrumentos, apáguelos. Sus salmistas y sus salmodias, los manda callar todo. Y eso nos exige, hermanos, que nosotros analicemos el uso de la música en la falsa religión hipócrita hoy en día. No podemos hablar largamente sobre este punto. Quiero referirles a una conferencia que tuve el privilegio de dictar sobre liturgia y música. En la conferencia pudimos analizar la letra de muchas canciones que hoy se utilizan en el seno de la iglesia. Max nos ha hecho el favor de editar. Está casi listo la cuarta parte, ¿verdad? Casi. Bueno, ya hay 3 partes y falta la última parte. En el editorial Clear, en YouTube, el canal de Clear, se encuentra estas conferencias. Hermanos, no debemos pensar que Dios se agrada de cualquier adoración musical solo porque lo cantamos con mucha oración, con mucha emoción. Y aquí está la prueba en Amós. Ellos lo cantaban, multitud de cantos, sus cultos seguían durante horas. Habían salmodias, instrumentos, tenían bandas. Y dice Dios,
cállense todos. Me desagrada, aborrezco, abomino todo lo que están haciendo. ¿Cuál es el costo de la hipocresía? Es ser quitado de la presencia de Dios. Cuando seguimos ya endurecidos en una hipocresía, Dios advierte que el hipócrita será quitado de la presencia de Dios. Versículo 24 es un versículo muy importante que creo que es mal entendido. Pero corre el juicio. Dios ha denunciado arriba, ¿verdad?, sus sacrificios y sus cantos y su culto. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Cómo entiende usted ese versículo, hermano? Por lo general, y las traducciones de la Biblia, creo que lo interpretan mal. De hecho, yo mismo antes pensaba que significaba otra cosa de lo que no significa, a mi criterio. Y haciendo un estudio gramatical con base en varios comentaristas, he llegado a otra conclusión. Por lo general, se interpreta este versículo así. Israel estaba en su falso culto, su falsa religión. Y lo que Dios pide es la justicia interior, ¿verdad? Olvídese de las cosas externas, esos cultos y cantos. Corre el juicio y justicia. Como que la vida interna es lo que cuenta, lo que Dios mira. Bueno, la Biblia dice que Dios mira el corazón. Y del corazón mana la vida. Los marxistas y los teólogos de la liberación le encanta utilizar este versículo de esa manera. No es importante la religión institucional. No es importante la iglesia. No son importantes las canciones. Lo que Dios quiere es la justicia social. Lo que Dios quiere es que hagamos justicia. Eso es lo que importa. Y se malinterpreta y se manipula este versículo en la teología de la liberación, las interpretaciones medios marxistas, para decir, ve, aquí Dios denuncia esas cosas externas, la religión externa, los cantos y las predicaciones y sacrificios. Lo que cuenta es hacer justicia en la sociedad, ayudar al pobre, etcétera, etcétera. Hermanos, estoy convencido que no significa esto. Aquí se habla de un diluvio de juicio y justicia. Y este diluvio tiene otra referencia en Isaías 10, pero se relaciona con versículo 27 aquí mismo. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Este arroyo, este diluvio de justicia y juicio es el castigo de Dios. Eso es lo que va a correr. En Isaías capítulo 10, versículos 22 y 23, se menciona este mismo término en el contexto de castigo. 10:22 de Isaías dice, porque si tu pueblo Israel fuere como la arena del mar, el remanente volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Lo que va a rebosar era justicia. Ahora esa justicia de Dios era juicio para los impenitentes y salvación para el remanente. Ese es el arroyo. Eso es el rebozo de justicia y juicio de que habla Amós, hermano. El Evangelio promete abundancia de vida, sí. Jesucristo dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero la desobediencia, mi hermano, la desobediencia y la hipocresía ganará ciertamente un río de juicio encima. Jesucristo mismo utilizaba ese término. Dice, tengo un bautismo con que ser bautizado. Él hablaba de las aguas como del mar Rojo cuando pasaban. Él debía ser totalmente inundado, cubierto del juicio de Dios. Temer a Dios es parte esencial de la verdadera fe. ¿Cómo termina el versículo 27? Nosotros hablamos de esto, del Dios Jehová fuerte. Ahora Dios otra vez dice, su nombre es Dios
de los ejércitos. Yo quiero leer en 2 salmos, hermanos, casi para terminar, algunos pasajes que nos orienta el corazón y ya en preparación de la cena del Señor. En Salmo 29, escuchemos estos versículos, Salmo 29 del 7 al 9, para que nosotros, hermanos, afirmemos nuestro corazón sobre este Dios de los ejércitos, el Dios que escudriña lo más profundo de nuestro corazón, y para que nosotros, hermanos, nunca nos atrevemos a tratar de jugar con Dios, a tratar de fingir con Dios, para que aseguremos hoy en esta mañana nuestro corazón ante el Dios, este Dios. En Salmo 29, 7 a 9 dice, voz de Jehová que derrama llama de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. En Salmo 93, los primeros versículos, bueno, el Salmo entero es corto, dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, no se moverá, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos en la Biblia significan las naciones contrarias, los enemigos, ¿verdad? Muchas veces las aguas del mar, de los ríos, significan los que son enemigos de Dios. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Ante el Dios justo, santo y poderoso, el hipócrita debe humillarse temblando en arrepentimiento. Y ante el Dios justo, santo y todopoderoso, el creyente debe adorar con fe sencilla, sincera y respetuosa. Los israelitas del tiempo de Amós rechazaban la gracia de Dios, así como sus padres habían hecho desde que salieron de Egipto. Dios les había dado la libertad de Egipto. Pues Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios verdadero, que les había alimentado con el maná. Dios hizo que no se gastara sus ropas y sus zapatos. ¿Se acuerda lo que hacía la gloria de Dios durante el día? Los cobijaba, los cubría del sol, y de noche era una lámpara para ellos. ¿Y a quién sacrificaban? ¿A quién agradecían? A dioses falsos. No le daban el honor al que les proveía, al que los había salvado. Despreciaron la provisión de Dios y le dieron en honor a otro. A lo largo de la historia de Israel, fue la tentación, porque así es nuestro corazón humano. El Dios verdadero es que a usted lo creó, querido amigo. El Dios verdadero es que a usted le permitió levantarse, le da la vida, le dio su comidita en la mañana, da este sol, el aire que en este momento estamos respirando, su familia, su casa, la salvación, su Hijo Jesucristo que vino y que por amor nos salva, por su gracia nos protege del demonio. Es a Dios que le damos todo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y toda la gloria es para Él, para siempre. Querido amigo que me escucha, estamos conscientes que en todo momento, todo
Todo lo que somos pertenece a Dios. ¿Qué formas pueden tomar la hipocresía hoy? Las mismas de siempre. Las mismas de siempre. Nosotros caemos o podemos caer en cumplir con las ceremonias religiosas externas mientras damos el honor a otro. Ofrendamos nuestra lealtad a otra cosa que no sea Dios. Nos interesa otra cosa que no sea Dios. Ofrendamos nuestras energías mentales o físicas a otra cosa que no sea Dios. Sacrificamos a nuestros hijos a otro que no sea Dios. Joven, escuchen bien, por favor. Mucho joven se ha criado en la iglesia para luego abandonar la fe de sus padres, pensando que no es importante. La iglesia está bien que los viejos vayan a la iglesia, no es importante. Pero recordemos las palabras del versículo 19. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, y el que, si entrare en casa, se apoyare en mano de la pared y le muerde una culebra. Sepa, joven, sepa que usted no puede esconderse en ningún lugar donde no esté Dios. Solo hay un Dios verdadero. Él es el creador y sustentador de la vida. Y solo hay un Salvador, solo hay un Redentor del hombre. Este Dios no es manipulable. Este Dios ve hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Este Dios conoce los pensamientos suyos antes de lo que piensen. Y este Dios no le debe a usted, ni me debe a mí, absolutamente nada. Este Dios verdadero ofrece su perdón inmerecido por la gracia en Cristo Jesús y nos llama, y hoy nos está llamando, a desechar todas las cosas y actitudes falsas que ofenden a Dios. Ante la hipocresía y desobediencia, Dios aquí nos advierte que habrá ríos de juicio, arroyo de castigo. Pero esta no es la última palabra de Dios. Finalizando Amós, en versículo 13 de capítulo 9, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Es un cuadro de bendición, hermanos, de lo que está presentando. Y quiero concluir con las palabras de Joel, el profeta antes de Amós, que profetizó más o menos en el mismo tiempo. Joel 2:13, y con esto terminamos. Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La cena que ahorita vamos a celebrar es confirmación de lo tardo que es Dios para el castigo, lo paciente que Dios es, lo misericordioso que Dios es. Entonces, en esta mañana nos llama a rasgar el corazón, no el vestido, a sincerarnos ante Dios, dándole a Él las gracias y la gloria, porque es tardo para la ira, paciente con nosotros, misericordioso y amoroso. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra hermosa. Sí, tú desenmascaras la hipocresía y la falsedad, Dios, porque lo tienes que hacer. Y gracias por hacerlo también con palabras tan claras. Pero gracias, Padre, por el Evangelio en que tú declaras que eres Dios misericordioso, tardo para la ira, paciente y se complace en salvar.
Es en esa esperanza, Padre, que nosotros te bendecimos, te honramos y pedimos que esa gracia que hoy celebramos en la cena, que esa gracia, Padre, selle nuestro corazón y guíe nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.